los religiosos decían: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Y esa era una buena noticia para este malhechor, porque él pensó: muy bien, si él salva a otros, puede ser que nos salve a nosotros también. Por eso es curioso, mis hermanos y mis amigos, que Pilato puso ese letrero en la cruz para tranquilizar su propia conciencia, pero no se dio cuenta que Dios lo empleó a ese cartel para ganar un alma perdida. Los soldados y los líderes se mofaban del Señor Jesucristo, pero Dios usó las burlas para transformar a un criminal en un pecador arrepentido. Por eso, mis amigos, nosotros nunca sabemos los caminos de Dios. Ambos ladrones tuvieron acceso al Señor Jesucristo porque estaban equidistantes de Él. No tuvieron que hacer ningún esfuerzo para escucharlo hablar, porque Jesús estaba justamente en medio de ellos. Él no maldecía a los soldados, como lo hacían otros reos que morían de igual manera. No respondía a quienes los injuriaban, cosa que otros reos jamás hubieran hecho. No nos debe asombrar entonces que uno de ellos confesara. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que creo merecen nuestros delitos, pero este en cambio no ha hecho nada malo. Por eso digo que Dios crea providencialmente situaciones que le otorgan a la gente la oportunidad de encontrarse con Cristo, confiar en Él y ser salvos. Yo podría contarle esta noche, muchas cosas de conversiones. Cómo Dios a veces escoge una enfermedad, cómo a veces Dios permite una muerte en la familia, cómo Dios a veces permite un accidente, cómo Dios a veces permite cosas que son inexplicables para atraer a alguien a los pies de Jesús. Encontrar a Cristo es una cita divina, mis hermanos. No sucede por casualidad, no es un accidente, es una cita divina. Dios crea la situación para darle al pecador la oportunidad de escuchar el Evangelio y de confiar en él. Fíjense lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es realmente una tragedia, mis hermanos. Es una tragedia cuando alguien pierde la oportunidad de oro que es aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Saben? La segunda cosa que me llama la atención de estas palabras de Jesús, en realidad son las palabras del malhechor. Él hizo una súplica que era increíble desde todo punto de vista. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién se hubiera imaginado que un reo pudiera decirle eso? No fue una oración complicada, fue muy simple. Y sin embargo es una de las oraciones más increíbles que aparecen en la Biblia. ¿Por qué? Permítame considerar algunas razones. En primer lugar, el contenido de esa oración era muy especial. Él admitió que temía a Dios al decir eso. En segundo lugar, él no era un agnóstico cuestionando la existencia de Dios, no era un ateo que negaba la existencia de Dios. Él no concebía a Dios como un creador distante cuyos oídos eran sordos al clamor de los pobres pecadores, nada de eso. Él quería estar listo para encontrarse con Dios cuando Jesucristo volviera otra vez. Los líderes religiosos alrededor de la cruz decían temer a Dios, pero sus acciones no daban evidencia de ningún temor, al contrario, ni en sus palabras, ni en sus acciones, ni en sus hechos, ellos demostraban que temían a Dios. Estaban crucificando a su propio Mesías y se mofaban de él mientras éste sufría y finalmente moría.
Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero estos hombres actuaban así por ignorancia y no entendían lo que estaban haciendo. Por el contrario, el ladrón confesó que era culpable. Admitió que tanto él como su compañero merecían el castigo de la ley. Y saben una cosa, aunque habían sido condenados juntos, es tan raro, créanme que es tan raro encontrar criminales que admiten que han hecho mal y que merecen ser castigados. Creo que fue Federico el Grande, quien una vez visitó una prisión donde escuchó a todos los prisioneros reclamar que eran inocentes. Todos eran inocentes. Yo recuerdo en Bolivia también visité una cárcel y era una cárcel bastante peligrosa. Y no recuerdo que ninguno de los que estaban ahí adentro no fuera inocente. Todos eran inocentes. Sin embargo, allí en esa cárcel había un hombre muy humilde que confesó que él era culpable y que merecía estar en la prisión. A lo que el emperador, después de escucharlo, inmediatamente mandó una orden, sarcástica por cierto, diciendo: liberen a este hombre. No es sabio tenerlo preso porque está contaminando a todos estos pobres inocentes. Un pecador no puede recibir la salvación hasta que primero admita su culpa y reconozca que merece ser condenado y castigado. Yo tengo una carrera en psicología, en consejería, y sé que no puedo ayudar a nadie que no reconozca sus debilidades. En Alcohólicos Anónimos, todos aquellos que van saben que a menos que ellos reconozcan que son alcohólicos no pueden ser ayudados. El drogadicto no puede ser ayudado hasta que no lo reconoce, ¿no es cierto? Lo mismo cualquier otro vicio. El pecador no puede ser ayudado hasta que no reconoce que es un pecador. El ladrón supo que era un pecador. Y yo me imagino que al mirar a Jesús, tiene que haber preguntado, bueno, ¿por qué moría en una cruz en medio de dos criminales este inocente? ¿Por qué los líderes de la ciudad estaban acusándolo y finalmente maltratándolo? ¿Por qué? Saben, el ladrón supo que Jesús era inocente en primer lugar por su convicción propia. Él escuchó la oración de Jesús, él vio el cartel, escuchó a la gente. Además, por las oraciones de nuestro Señor Jesús, él vio en su rostro que era un hombre diferente. Confesó que había vida después de la muerte y demostró que era responsable ante Dios de sus actos. Y le preguntó a su amigo que estaba al lado: ¿a ti no tienes temor de Dios? Y agregó: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Hoy pareciera que nosotros vivimos en una sociedad sin culpa. Todo se justifica, todo es un accidente, no es un pecado, es un accidente, un error, una equivocación. Todos son inocentes. Llámese divorcio, llámese tratar de ganar en la corte un juicio con mentiras, llámese lo que usted quiera, ganar un pleito. Actuamos como lo hicieron Adán y Eva. Buscamos a alguien a quien acusar, a quien culpar, porque no queremos que Dios nos culpe a nosotros. El ladrón sabía que moriría, pero también sabía que cuando Jesús volviera en su reino, él podría ver a Dios. ¿Saben? Él sabía que sus excusas de inocencia jamás podrían convencer al maestro. Por lo contrario, confesó que era culpable y que no podía enfrentar la eternidad sin un Salvador. Esa es la razón por la cual él se dirigió a Jesús. Y aquí viene la reflexión para nosotros. ¿Cree usted
que hay vida después de la muerte. Si es así, si usted lo cree, la siguiente pregunta es, ¿está usted preparado para eso? ¿Acepta usted que es un pecador, que está condenado y que necesita un Salvador? ¿Acepta que hay un Dios justo y santo ante quien tendrá que responder algún día y no se va a salvar? Lo crea o no lo crea, ese día va a llegar. Si esta noche usted pasara a descansar, ¿qué pasaría cuando el Señor lo llame a dar cuentas a usted? La muerte, mis amados, es una cita divina. Y después de la muerte hay otra cita más. Y esa otra cita divina es el juicio de Dios. Y como la vida no está comprada, ¿está usted realmente listo para encontrarse con el juez divino? ¿Estoy yo listo para encontrarme con el juez divino? El ladrón moribundo estuvo listo porque él puso su fe en el Señor Jesucristo. El siguiente punto que me llama la atención poderosamente y admiro tanto es el valor que tuvo para hacer esa oración. Y le voy a explicar por qué. De acuerdo con la Biblia, en el Calvario no hubo nadie más que le pidiera a Jesús la salvación. Fue el único. Y aunque los líderes religiosos se burlaban y se mofaban de él y lo maltrataban, este ladrón se arriesgó a creer en Jesucristo y lo hizo públicamente. La multitud estaba en contra de él. Los soldados se reían de él. Posiblemente el amigo de él también se burlaba de él y se burlaba del Señor Jesucristo. Pero a pesar de toda esa presión, el ladrón confesó su fe en el Señor Jesucristo. ¿Saben? Les digo esto porque algunas personas no quieren confiar en el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Por lo que dirán sus amigos, por lo que dirán sus familiares u otras personas que puedan decir algo de ellos o que puedan hacer algo contra ellos. Hay un curioso versículo en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, y a mí a veces me hace sonreír, pero es verdad. Hay algo muy curioso allí, porque Juan señala 8 diferentes clases de personas que no entrarán en el cielo, definidamente. Y lo curioso es que los primeros que aparecen allí son los cobardes. Los primeros son los cobardes. Llama la atención, es decir, las personas que no tienen el valor, que no tienen la columna vertebral para admitir su necesidad de salvación, su necesidad de un Salvador. O si tienen valor para pecar, sí, de eso sí, no les falta, pero carecen del valor, de la entereza para arrepentirse debido al que dirán sus amigos, al que dirá su familia, aún a veces sus cónyuges, pero la salvación es personal. Temen lo que la gente puede decir si afirman su adhesión a Cristo. Este ladrón no estuvo entre los cobardes. Con gran valor se identificó con Cristo cuando todos los demás estaban en su contra. Por eso me llama tanto la atención. Además hay otra cosa que me sorprende. La sólida confianza que requiere una oración como la que él hizo. ¡Qué confianza! Pensemos por un poco en este ladrón que no sabía mucho acerca del Señor Jesucristo, no sabía nada acerca de la salvación. Él pudo leer el cartel, sí, y ciertamente oyó a la gente alrededor de la cruz hablar y demás. Y como hemos visto ya, el nombre Jesús significa Salvador, así que él fue asociando todas esas cosas. Pero no sabía mucho, también podía escuchar a la gente gritar, él salvó a otros. Y tal vez pensó, si este Jesús salvó a otros, puede también salvarme a mí. En su mente comenzó a trabajar y el letrero en la cruz decía que Jesús era el rey y por lo tanto tenía un reino, como le acabo de decir. Ahora, si él tenía un reino, entonces tenía autoridad y podía ejercer esa autoridad sobre otros. Jesús venía de Nazaret, eso le llamó la atención, porque como dijimos era una ciudad despreciada.
¿Acaso de allí podía salir algo bueno de Nazaret? Así dijo Natanael, aparece en Juan capítulo 1, verso 16.